Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Tesis de Salud y desde casa te seguimos acompañando con todo lo que tenés que saber en esta cuarentena. Nos vamos a estar ocupando de nuestra salud física, mental y emocional, con testimonios muy interesantes y con datos para aprovechar en estos tiempos de confinamiento y de pandemia. Así que quédate con nosotros, tenemos media hora por delante con Tesis de Salud que empieza de esta manera. Y en mayor o menor medida a todos nos ha costado adaptarnos a los cambios que produjo esta pandemia. Y muchos estamos pensando ya en el después, estamos ansiosos. Estamos con la licenciada Gabriela Venditti, ella es psicóloga. Licenciada, ¿en qué nos va a modificar después, cuando termine la pandemia? Es importante considerar que los periodos largos de aislamiento pueden traer aparejado alteraciones y cambios en la salud mental, emocional y física de los niños, adolescentes y los adultos que estamos a cargo de los mismos. Los seres humanos somos seres sociables, necesitamos cierta rutina y conductas previsibles que nos otorguen cierto grado de confort y de tranquilidad. La pandemia en poco tiempo modificó todo esto. Esto nos obliga a ser flexibles y adaptarnos a los cambios que tenemos en la vida cotidiana y en el día a día, ya sea en el ámbito escolar, laboral y en los aspectos recreativos. Actualmente lo que podemos ver que muchos niños se están presentando trastornos en el sueño, en la alimentación, se sienten irritables, tristes, quizás presentan conductas oposicionistas o regresiones a etapas previas del desarrollo, se vuelven más demandantes y más apegados a sus progenitores. Esto va a implicar que los adultos a cargo tengamos herramientas y estrategias para afrontar esta situación. Si bien los niños son flexibles y tienen muchos recursos, también esta situación de aislamiento los puede afectar de distintas maneras. En este aspecto es muy importante que más allá de las estrategias que podamos implementar con los niños, la primera estrategia que tenemos que tener en cuenta es qué recursos tenemos nosotros como adultos para afrontar el día a día. Y simplemente hacernos esta pregunta: ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me siento muy angustiado? ¿Estoy triste? ¿Puedo cumplimentar las actividades diarias que me he programado en cuanto a la escolaridad de mis hijos, a las actividades laborales, las rutinas de la casa? ¿Cómo me está yendo en todos estos aspectos? Este punto es importante porque si nosotros no podemos identificar qué recursos tenemos nosotros y cómo los estamos resolviendo, aquellos aspectos que nos generan ansiedad o angustia, difícilmente podamos acompañar a nuestros hijos. Por eso es muy importante considerar que si no puedo hacerlo solo, pedir ayuda. Y en el caso de los niños que tenían un diagnóstico previo y que tenían un equipo terapéutico a cargo, es muy importante recurrir a ellos y poder acompañarlos y pedir ayuda de ser necesario. ¿Y cómo hacemos para atravesar de la mejor manera la cuarentena con niños? ¿Qué consejos nos podés dar y sobre todo para ellos, para los chicos, para que se adapten mejor? En relación a las recomendaciones que podemos brindar para esta etapa, es importante aclarar que no podemos generalizar y hay que ver cada niño en particular y también considerar el contexto sociofamiliar en el que vive. Pero usualmente lo que sí podemos decir es que sirve tener ciertas rutinas cotidianas, mantener los horarios de sueño, de alimentación, cambiarse la ropa, no quedarse todo el tiempo en pijama, ordenar la casa, porque eso nos da también cierta sensación de confort. Se pueden organizar la agenda y las rutinas cotidianas de lunes a viernes con los horarios, por ejemplo, puede ser a la mañana las actividades escolares con recreo y a la tarde hacer actividades recreativas o de disfrute. Es fundamental poder hablar con los niños de lo que está pasando en un lenguaje claro, conciso, sin sobrecargarlos de información y siendo específicos y brindando contención sobre lo que nos preguntan. El lenguaje y lo que transmitimos tiene que estar acorde a la edad y al nivel y las posibilidades que tiene cada niño.
Es también fundamental darles tiempo para que ellos puedan hacer alguna actividad de juego solos, y sí, en algún momento se van a aburrir, pero no pasa nada porque esto nos da también la posibilidad de que ellos puedan crear y descubrir aspectos nuevos. En este momento estamos viendo también que esta situación está fortaleciendo en muchos aspectos a muchas familias, si bien es un desafío, porque empiezan a compartir y descubrir aptitudes que antes no tenían. Algunos están aprendiendo y descubriendo lo que es jugar con sus hijos, otros están maximizando este tiempo porque ya lo hacían, aprenden a jugar, música o distintas actividades que desconocían que podían llevar a cabo y desarrollar. Es fundamental también mantener nuestro contacto con los afectos, ya sean tíos, abuelos, y en este punto los recursos tecnológicos nos facilitan y son una herramienta sumamente importante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también los adultos necesitamos implementar nuestra rutina, y para los niños, por ejemplo, es fundamental que ellos mismos se involucren en el proceso y que puedan hacer una agenda con las actividades, pegando stickers, haciendo dibujos, o también pueden filmar o sacarse fotos y hacer una narración o una historia acerca de cómo están viviendo la cuarentena y cómo están transitando estos días, para después compartirlo con los más allegados. Y otro gran tema es cómo manejamos la alimentación durante el encierro. Por eso consultamos a Agustina Murcho, nutricionista. Agustina, ¿cómo hacemos con este tema? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es el orden. El orden con las comidas es fundamental para llevar una buena alimentación. Hay muchas personas que, por ejemplo, están almorzando a las 5 de la tarde, lo cual es un horario muy raro para lo que es un almuerzo, o que desayunan a las 2 de la tarde, ¿sí? Lo ideal es hacer las 4 comidas, tratar de que dentro de lo que uno pueda que estén completas. Por ejemplo, un plato completo sería que tenga verduras, algún tipo de carne y algún tipo de cereal o de legumbres, por ejemplo. Hay muchas personas que por una cuestión económica o porque no pueden salir mucho a la calle, no tienen todas esas cosas. Pero de lo que tengan, intentar poner la mayor cantidad de nutrientes diferentes posibles. Si no hay verdura, no hay verdura. Pero que haya, no sé, por ejemplo, una milanesa con un poco de arroz y un poco de aceite, pero que haya algo. Ahora me parece que no es momento como para estar exigiéndonos tanto en hacer sí o sí los platos completos todos los días y en todas las comidas, porque es muy difícil. Entonces, dentro de lo que uno tenga, tratar de hacer las 4 comidas lo más completas posible. Un desayuno completo, por ejemplo, sería que tenga una fruta, algún cereal o un pan y alguna proteína, lo que sea huevo, leche, yogur, queso, por ejemplo. Entonces, tratar que dentro de lo que se pueda, hacer las 4 comidas completas. Y fundamental, el sueño. Cuando uno está desordenado en el sueño, ¿qué pasa? Se desordenan también las comidas. Y uno durante el día tiende también a tener más hambre porque el cuerpo pide energía. ¿Y de dónde viene? De la comida. Entonces por ahí también uno duerme mal, duerme poco y está todo el día picoteando. Y eso quiere decir que puede ser que no hayamos dormido bien. También está el tema del hambre emocional. Picotear entre comidas tampoco está muy bueno porque uno está comiendo de más, salvo que hayas desayunado muy temprano y almuerces más tarde, alguna colación necesitas. Pero lo fundamental son las 4 comidas dentro de lo que se pueda, lo más completo posible, y tratar de no picar entre las 4 comidas. ¿Qué alimentos particularmente debemos evitar? Esta respuesta les va a gustar porque no hay que evitar nada, ¿sí? Hay alimentos que hay que consumir con más frecuencia y otros con menos frecuencia. Sí, algo que puedo decirles que pueden evitar, que el cuerpo no lo necesita, es el alcohol, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Por ahí un sábado tenés ganas de tomarte una latita de cerveza y no está mal. Distinto es la gente que tiene ciertas patologías que no pueden directamente, pero acá estamos hablando en general. Son cosas que nos generan placer también. A ver, una persona puede vivir también sin comer chocolate, pero es algo que nos gusta, es algo que nos genera placer. Ahora, distinto es que yo todos los días coma pizza en el almuerzo, facturas en el desayuno, en la merienda torta y en la cena un plato de fideos a los 4 quesos. Eso es lo que no está bueno. Pero ahora, si yo como saludable y un día me quiero comer un chocolate, una banana con dulce de leche, lo puedo hacer porque también es placentero. Lo que pasa si evitamos o restringimos es que después comamos el doble y aparte la restricción genera más estrés. Ya estamos en una situación donde hay estrés
Imagínense si encima nos privamos de las cosas que nos gustan y del placer. Sí, lo ideal es para las personas que les cuesta tener cosas en sus casas, tratar de no tener muchas cosas que nos generen descontrol. Pero si yo, no sé, justo hoy tengo que ir a la verdulería, bueno, tengo ganas de un chocolate, me compro uno chiquito y me lo como. Entonces, cuando uno sabe que lo puede comer, baja el deseo. ¿Sí? Pero eso de prohibir y evitar no, porque no sirve de nada. El cuerpo siempre termina pidiendo lo que queremos. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Y ellos son los más afectados, las grandes víctimas del COVID-19. Estoy hablando de las personas mayores. Y está con nosotros Ricardo Blanco, que es médico gerontólogo. Ricardo, ¿qué cuidados especiales hay que tener y qué consejos nos podés dar con respecto a las personas mayores justamente para la prevención? Si vamos a hablar de personas mayores y COVID-19, lo primero que debemos tener en cuenta es que existen diferencias en las personas mayores, según el género, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, el estilo de vida, el lugar donde viven. O sea, esto nos indica que existe un envejecimiento diferencial. Por lo antedicho, entonces no podemos tomar en consideración la edad cronológica para elaborar políticas si no tenemos en cuenta la situación y las necesidades de las personas. Este error nos ha llevado a la construcción de estereotipos que hacen que se evalúe erróneamente a las personas mayores. Esta equivocada evaluación de algunas personas y también en algunos casos el rechazo, no con maldad quizás, pero el rechazo hacia los mayores es el rechazo a su propia vejez. Ven en una persona mayor el espejo que serán en el futuro, si tienen suerte, y no les gusta envejecer. Por lo antedicho, las medidas generales de prevención para COVID son similares para los adultos jóvenes y para los adultos mayores, aunque podamos tener algunas recomendaciones especiales para las personas mayores. El lavado de manos frecuente, con agua y jabón, si no tienen a mano tienen que tener alcohol en gel, toser con el pliegue del codo, limpiar frecuentemente los objetos de contacto, utilizar lavandina diluida, utilizar alcohol diluido. Todas estas son medidas universales de protección y deben ser respetadas por toda la población independientemente de la edad. Y por supuesto, los cuidadores y familiares en contacto con las personas mayores deben protegerse de la misma manera. El aislamiento social es necesario para los mayores, pero debemos evitar la soledad y que las familias y los amigos tengan contacto seguido con ellos. Debemos tratar de usar la tecnología para el contacto, para evitar que la persona mayor piense que esta situación será permanente y debemos explicarle que estas medidas son momentáneas y que luego seguirá la vida normalmente. Esto le puede traer algún problema psicológico, de miedo, de pánico, y tenemos que tratar de hablarles correctamente y tratando de minimizar la situación. Acercar a ellos distracciones y actividades en la medida de sus posibilidades, como libros, televisión, naipe, dados, algo para hacer actividad física, bueno, todo este tipo de cosas, y también utilizar la tecnología para la comunicación a distancia, que eso es muy importante. Asegurarse que estén los medicamentos crónicos y otros que pudieran necesitar con una prudente reserva de los mismos. Los teléfonos donde comunicarse en caso de necesidad y asegurar la provisión adecuada de medicamentos. En cuanto al personal que toma a cargo el cuidado de los mayores, deben estar en muy buenas condiciones de salud y cumplir estrictamente con los protocolos. El uso del barbijo es importante cuando no puede conservar la distancia de 1 metro entre el cuidador y el mayor. Y también en caso de fuerza mayor, que deba salir, por ejemplo, para vacunarse o para ir al banco o al supermercado, es importante que esté cuidado con este barbijo. En cuanto al sistema de salud, la edad no debe ser un impedimento para ofrecer el mejor tratamiento posible según la evidencia científica vigente. No debe discriminarse
al paciente por su edad. La infección por este virus causa manifestaciones clínicas que incluyen cuadros respiratorios desde un resfriado hasta neumonía grave con síndrome de disnea, shock séptico, falla multiorgánica. No obstante, la mayoría de los casos de COVID cursan con cuadros más leves y tener en cuenta algunos síntomas que normalmente no se tienen, como es la dificultad al tragar, la disminución o la desaparición del olfato, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas extras que aparecen y que a veces no se tienen en cuenta, hay que tenerlas en cuenta en estos casos que son muy importantes. Y atención, porque este tema seguramente te va a interesar, porque está con nosotros Mauricio Strugo, que es psicólogo especialista en familia y parejas. Y un gran tema, Mauricio, ¿cómo hacemos durante la cuarentena para cuidar nuestro vínculo tanto con nuestra pareja como con nuestros hijos? Para cuidar nuestras relaciones en esta etapa particular que nos toca vivir durante la cuarentena, tenemos que entender que la vida se ha trastocado para todos. Antes compartíamos un momento del día todos juntos, quizás a la mañana y después luego a la tarde, pero ahora estamos 24 horas conviviendo en un mismo espacio que muchas veces puede ser muy reducido. Entonces esto seguro que va a traer rispideces en el sistema familiar. Lo mejor es aceptar que estamos ante una situación que nos produce ansiedad, que nos produce incertidumbre y por lo tanto tratamos todo el tiempo de hacer lo mejor que podemos para poder sobrellevar la situación. Pero a veces las emociones nos ganan, a veces las emociones terminan generando que tengamos conflictos. La mejor manera de convivir es entendiendo que todos vamos a ser síntomas frente a esta situación. Los adultos quizás expresarán su miedo a través de la comunicación, expresarán su hartazgo a través de enojos. En cambio, los niños, ante esta situación, puede que expresen lo que les pasa haciendo alguna travesura, portándose mal, fastidiándose. Los adultos, quienes conducimos ese hogar, tenemos que tener en cuenta todo esto. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo cuidarnos como base de ese sistema. Para cuidarnos, tenemos que dedicar tiempo a nuestros niños, dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a la pareja, a lo mejor cuando ya es de noche, los niños están acostados. Y por otro lado, también dedicar tiempo personal. Tener tiempo para leer un libro, para ver una serie, porque tenemos que entender que para poder acompañar tenemos que sentirnos lo mejor posible nosotros. ¿Cuáles son los principales efectos psicológicos que trae aparejada la cuarentena? Los efectos psicológicos que genera la pandemia, el coronavirus y también la cuarentena son varios. En principio, estamos ante una situación que nos genera miedo, nos genera incertidumbre. Por lo tanto, esto repercute en nuestro organismo. Tenemos que tener en cuenta que ante una situación donde de pronto tenemos que estar encerrados, donde estamos todo el tiempo pendientes de cuáles son las órdenes, cuáles son las indicaciones, esto nos afecta, nos sensibiliza y nos hace preocuparnos y preguntarnos acerca de nuestra existencia, acerca de nuestras vidas, y todo esto puede angustiarnos. La palabra angustia viene de angosto y tiene que ver con la sensación que tenemos como de un nudo en la garganta. La verdad que en esta situación es muy común que todas las personas al menos tengamos angustia. Si la angustia no se puede canalizar comunicándose, hablando, tratando de mantener nuestros vínculos con el afuera, compartiendo con nuestra pareja lo que nos pasa y tratando de llevar a cabo distintas medidas como puede ser alguna relajación, alguna meditación, esto se puede transformar en
conductas depresivas o en una depresión. Tenemos que tener mucho cuidado de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Y la manera de cuidarnos es tratar de darle entidad a nuestras emociones, a nuestras preocupaciones, poder hablar de esto y a la vez también poder informarnos. Pero informarnos no quiere decir lo que hoy en día se califica como infodemia, que es la sobrecarga de información. Tenemos que informarnos buscando hacerlo una vez al día, tratando de elegir los medios de comunicación que nos puedan ayudar a sobrellevar la situación y que no nos generen más incertidumbre. Y le tenemos hoy con nosotros al doctor Marcelo Alac, médico cardiólogo, y queríamos consultarte, Marcelo, ¿qué pasa con los accidentes cerebrovasculares? ¿Hay menos episodios comparados con un periodo anterior? Bueno, esta es una pregunta interesante que hay que plantearse. ¿Hay menos infartos y menos accidentes cerebrovasculares con respecto a un periodo anterior? Bueno, digamos que es el periodo anterior. Ustedes saben que el COVID es una enfermedad que se comenzó a describir hacia fines del año pasado. El 3 de enero fue el primer reporte que se hizo a la Organización Mundial de la Salud. El 19 de febrero se identificó por primera vez la estructura del SARS-CoV-2 y el 11 de marzo se declaró la pandemia. Pandemia que, como concepto más allá del que todos vamos a reconocer rápidamente, que es una enfermedad que se distribuye en una enorme cantidad de países, va indisolublemente ligado al concepto de un déficit de la inmunidad de la población para hacer frente a esa enfermedad. Es decir, no es solamente que está muy difundida, sino que además la inmunidad como respuesta de parte de los pacientes es realmente muy pobre. Ustedes saben que en el planeta hay aproximadamente 58 millones de fallecimientos al año y de estos un tercio aproximadamente corresponden a la enfermedad cardiovascular. En la Argentina se producen alrededor de 100.000 fallecimientos por año. Esto equivale a 280 por hora y 1 cada 5 minutos. Es decir que globalmente podríamos decir que desde el comienzo hasta el final de esta presentación falleció un paciente al comienzo, falleció un paciente al final. ¿Qué les quiero decir? Les pongo esto en un término realmente muy dramático para que ustedes me acompañen en el razonamiento de por qué es importante analizar esta cuestión de fondo. Hay muchas medidas que se pueden tomar para transitar hacia la mejor prevención y tratamiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular, y esto ha sido motivo de trabajo de los últimos años y hemos logrado disminuir esa mortalidad cardiovascular en forma intensa. De esos 18 millones de personas que fallecen, lo hacen en proporciones realmente llamativas en todos los países. Si ustedes miran la distribución de acuerdo a los ingresos per cápita, como vamos a ver más adelante, lo vamos a charlar este tema específicamente, van a ver que no hay una diferencia tan grande entre países de altos, medianos y bajos ingresos. La mortalidad en la Argentina por enfermedad cardiovascular viene descendiendo y ha venido descendiendo en los últimos años. Hagamos un paréntesis de qué es lo que está ocurriendo en este momento, porque los números desde ya que todavía no los tenemos, y esto ha sido merced a un profundo trabajo que hemos realizado para detectar los factores de riesgo. Inclusive hemos detectado factores de riesgo más allá de los convencionales, como siempre le decimos a nuestros pacientes, a nuestra audiencia: la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol, el sobrepeso, el sedentarismo, el estrés. Hay otros que han ido apareciendo, como puede ser el aire, la polución ambiental, la falta de descanso, el exceso de descanso también, la presencia de dolor. Es decir, hay muchos otros factores que los hemos ido analizando. Con respecto a tu pregunta, Paula, es muy interesante analizar en números bien duros cuánto ha ido disminuyendo esa menor proporción de pacientes que asistimos con enfermedad cardiovascular. Y recientemente la Sociedad Argentina de Cardiología, a punto de partida de un trabajo español muy interesante, mostró que han disminuido las evaluaciones de los pacientes, es decir, los cateterismos diagnósticos, en un poco más de la mitad, en una proporción bastante parecida, un poquitito menos, pero bastante parecida a las angioplastías, que es el tratamiento, es decir, no el cateterismo para hacer diagnóstico, sino aquella instancia donde le hacemos el tratamiento, también disminuyó a la mitad. Los pacientes que tienen una patología estructural, es decir, de una válvula, por ejemplo, o una comunicación interauricular o comunicación interventricular, 8 de cada 10 hoy no se tratan. Y un dato que es llamativamente más preocupante: ha disminuido un 40% la consulta por infarto agudo de miocardio. Sí ha aumentado el tratamiento de los pacientes que llegan con infarto a darle una droga que se llama trombolítico, que es como una sustancia anticoagulante
anticoagulante que facilita la disolución de ese trombo que provoca el infarto, pero todos sabemos que la mejor instancia es accionar directamente sobre la arteria, hacerlo en cateterismo y desobstruirle la arteria a través de una angioplastia y la colocación de una stent. Y este fue el final de Tesis de Salud desde casa, como lo venimos haciendo durante las últimas semanas. Esperemos que estén pasando de la mejor manera este tiempo difícil de aislamiento y de cuarentena y que próximamente nos podamos volver a encontrar en condiciones normales y podamos estar haciendo la vida que siempre hicimos. Gracias a todos por estar del otro lado y nos encontramos la próxima semana para seguir compartiendo más consejos para cuidar nuestra salud.